Apocalipsis por capítulos. Ya leímos que el libro de Apocalipsis se lo entregó Dios a Juan, o le dio la revelación contenida en el libro de Apocalipsis, para que él lo manifestara a los siervos de Dios, y que era una palabra y un mensaje que debería ser leído y atendido. Bienaventurados los que leen y los que oyen, porque es que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Amén. Entonces, nosotros consideramos, o yo considero la profecía, una de las materias de la teología más importantes, porque mantienen al cristiano, al que estudia la palabra, lo mantienen atento a las cosas que están sucediendo y le muestran que el tiempo está cerca, como dice aquí, porque el tiempo está cerca, más de lo que usted pueda imaginarse o creer. Amén. El capítulo 1 de Apocalipsis, esto es un resumen como para que usted se interese en estudiarlo y sepa lo que va leyendo, porque es que el libro de Apocalipsis es un poco complejo, y si uno lo lee así como leer cualquier revista, entonces va a creer, una de las cosas que va a creer que es que está escrito cronológicamente, o sea que un suceso sigue a otro y que ciertos acontecimientos que nos habla ahí son una partecita de todo el periodo que cubre el Apocalipsis, que son 7 años de tribulación y luego 1000 años del milenio. Y no, hay algunos que no son una partecita, como vamos a ver. Entonces, es un resumen que usted tiene que ampliar para poder entender a profundidad o al menos de una manera satisfactoria el libro de Apocalipsis. A mucha gente le da miedo es que leer el libro de Apocalipsis. Ay, no, qué miedo, esas bestias, esas cosas, ¿y qué tal? ¿Miedo por qué? Miedo si se va a quedar en la tribulación, claro. Nadie se quiere, si comprendiera la gente, nadie se quiere quedar. Nadie. Amén. El capítulo 1, repito, es una visión del Cristo glorificado. Eso es lo que usted ve en el capítulo 1. Aparte de esta exhortación que el Señor nos hace en los versos 1 al 3, es una revelación del Cristo glorificado. Ya no el Cristo sufriente que vino a la tierra a morir por nuestros pecados, sino el Cristo que viene a hacer juicio, hermano. Viene en gloria. Amén. El capítulo 2 y 3 es la condición que atravesará o de la iglesia durante toda la era cristiana, desde Éfeso, que representa la iglesia primitiva, los primeros 100 años de la iglesia, hasta la iglesia actual, que está entremezclada, Laodicea y Filadelfia. Toda la historia, lo que sucedió con la iglesia durante toda esta historia, eso está ahí compendiado en el capítulo 2 y 3, en los 7 mensajes a las 7 iglesias. Cada mensaje de esos representa una etapa, una era de la iglesia universal. Éfeso representa los primeros 100 años, la condición de la iglesia en esos primeros 100 años. Luego viene Esmirna, que representa la iglesia sufriente desde el año 100 aproximadamente hasta el 300. Y así sucesivamente, cada iglesia, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, van a representar una época. Y ahí
están escritas las características que uno puede ver que se cumplieron en esas épocas. Por ejemplo, Sardis habla de la época de la Reforma y uno encuentra ahí, en ese mensaje que Dios le da a la iglesia de Sardis, toda la condición de la iglesia durante el tiempo de la Reforma. Aunque Juan le estaba escribiendo directamente a 7 iglesias que estaban en Asia Menor, pero Dios es sabio. Dios sabe por qué escogió esas 7 iglesias y no otras. Amén. Pudo haber escogido otras, pero Dios sabía cuáles reunían las características de la iglesia en determinada época del año. Amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. El capítulo 4 y 5 muestran a Dios en su trono y el Cordero que se dispone a abrir el libro de la redención de la humanidad y a desatar sus sellos. Se ve en ese capítulo 4, si usted lo lee, el versículo 1 nos habla del rapto. Termina la época de la iglesia, capítulo 2 y 3, termina la era de la iglesia. Inmediatamente el capítulo 4, verso 1 dice, sube acá, habla del rapto. Amén. Y llega allí Juan y encuentra el trono de Dios. Ahí se describe el trono de Dios. Ahí, yo siempre he dicho, ahí hay un culto tremendo, hermano, glorioso, en ese capítulo 4. Y en el 5 encontramos al Padre sentado en el trono con un rollo. El rollo que habla sobre la redención de la humanidad. Todo lo que va a acontecer en esos 7 años donde Dios concluirá para dar inicio al milenio, donde ya va a estar la iglesia pero reinando con Cristo y estarán gobernando la tierra, e Israel nuevamente en su tierra cumpliendo con todo lo que es la adoración a Dios y Dios cumpliendo todas las promesas que le ha hecho Israel. Ese rollo está sellado con 7 sellos, que ahí es donde prácticamente empieza la tribulación. Al abrir el Cordero esos 7 sellos. Capítulo 6. En el capítulo 6 encontramos lo primero que vemos, los primeros 4 sellos que el Señor rompe. Lo han llamado casi siempre los estudiosos, los eruditos de la palabra, los 4 jinetes del Apocalipsis. También en ese capítulo 6 vemos los decapitados por el anticristo en la tribulación, durante la tribulación. Y vemos los desastres geológicos del gran día del Señor, el día de su ira. Amén. Mire bien, hermano. Esto acontecerá inmediatamente, sea el rapto, porque Dios le prometió a la iglesia, le promete a la iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Pero hay que guardar la palabra, hermano, porque si no se guarda la palabra, aquí se queda, a sufrir esa tribulación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre toda la tierra. Amén. Entonces, no falta sino el rapto. No hay otra cosa que falte para que empiece esa semana terrible. 7 años de tribulación y angustia sobre todo ser humano.
Entonces el capítulo 6 nos muestra cómo el Señor va rompiendo los sellos. El primer sello es el anticristo que toma control de la comunidad europea y da comienzo a la gran tribulación, a la tribulación. El caballo blanco, dice ahí en el capítulo 6, ¿verdad? Un personaje con un arco en su mano. Hay gente que dice que ese es Cristo, que porque viene en un caballo blanco, pero no es Cristo. El caballo blanco es porque al anticristo le gusta imitar, al diablo le gusta imitar la obra de Dios, las cosas de Dios, pero el arco identifica que no es Cristo. ¿Por qué? Porque el arco es símbolo de los malos. Pudiéramos mirar algunos versículos, pero no está comprendido acá en este resumen. Pero si usted mira, busca en la Biblia, se va a dar cuenta que el arco es símbolo de los malos. Entonces no puede ser el Señor Jesucristo. Apocalipsis 6, del 1 al 2, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Le fue dada una corona. A Cristo no hay que darle coronas, Él las tiene por derecho. Amén. Ese es el anticristo que sabemos por la profecía de Daniel, que hace un pacto con Israel y trae paz al Medio Oriente, hermano, cosa que nunca ha habido. Amén. El segundo sello habla, entonces mire, el primer sello, el anticristo. El anticristo es un personaje que viene a gobernar la tierra durante 7 años, durante toda la tribulación. Entonces no se puede mirar como si fuese esa aparición de ese caballo blanco, como si fuese algo de un momento, de unos días, y que siguen otras cosas en la cronología del libro. No, el anticristo es lo que está señalando ese primer sello, es que aparece el anticristo, este personaje que va a controlar y va a tener protagonismo durante todos los 7 años de tribulación. Eso es lo que una de las cosas que quiero que entendamos. El segundo sello, el caballo rojo, nos habla de las guerras que habrá durante la tribulación, no de una guerra nomás. Durante la tribulación van a haber varias guerras. Se puede decir que habrá la guerra de Gog y Magog, que habla Ezequiel capítulo 38 y 39. Amén. Esa invasión de Rusia a Israel con la intención de robarle las riquezas contenidas principalmente en el Mar Muerto, que tiene grandes cantidades de uranio y es algo muy apetecido hoy en día para la fabricación de bombas nucleares y otras cosas. Entonces es posible que esa guerra se dé. Fuera de eso van a haber otras guerras durante la tribulación. Jerusalén va a ser invadida por grandes ejércitos. Se habla de un ejército de 200 millones de soldados que van hacia Jerusalén en ese tiempo. Y todas esas guerras van a desembocar en el Armagedón, la última guerra, cuando Cristo viene y derrota al anticristo, al falso profeta y a sus secuaces. Entonces no es que va a suceder una guerra por ahí aislada y después siguen otras cosas que narra los otros sellos o los otros juicios de Dios, como las trompetas y las copas. No, se habla de las guerras en sí que van a predominar en la tribulación. Amén.
capítulo 6, versos 3 y 4 dice: cuando abrí el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió un caballo bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, la guerra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, símbolo de la guerra en la Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente. Amén. Ese es el caballo rojo. Las guerras que van a haber, va a predominar en la tribulación. El tercer sello dice: cuando abrió el tercer sello, versos 5 y 6, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. ¿Qué es lo que prevalece en tiempos de guerra? El hambre. El hambre que se va a sufrir en la tribulación por tantas guerras. Y porque es una forma de Dios enjuiciar también al hombre, a sus enemigos. El simbolismo está ahí muy claro. La balanza habla del peso de los alimentos, habla del trigo, de la cebada, etc. Amén. Entonces el caballo negro representa o simboliza el hambre que va a prevalecer también en la tribulación, en los 7 años. Esto no habla, repito, insisto, de una cronología, porque es que uno, si trata de darle una cronología a ese libro, se va a confundir o va a interpretar mal, no va a entender. Simplemente va a haber un montón de caballos ahí, y como algunos se va a asustar. Esto no es para asustarse, esto es para Dios enseñarnos lo que va a suceder, pero que no quiere que nosotros estemos ahí. Amén. Cuando abrió el cuarto sello, capítulo 6, versos 7 y 8, dice: oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. El Hades, la palabra Hades es griega, y él significa infierno, y es la misma palabra en hebreo que es Seol. En hebreo, Seol. Por eso usted en el Antiguo Testamento no encuentra que hablen del Hades, encuentra que habla es del Seol. Amén. Porque el Seol es la palabra hebrea, y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que significa infierno, y la palabra Hades es la palabra griega, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que significa infierno. Amén. O sea que el infierno seguía a la muerte montada sobre el caballo. No es que venga la muerte, un ángel montada en un caballo amarillo, no, es el simbolismo de que la muerte va a estar en la tribulación llevándose un montón de gente, tanto que el infierno le seguía, porque iban cayendo allá, lamentablemente. Amén. Y el Hades le seguía, y mire, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Terrible, hermano. Amén. Va a haber muerte en masa durante la tribulación, y a causa de las guerras y el hambre habrá muertes en masa. Imagínense, hay un momento en que se le da la potestad sobre la 4ª parte de los habitantes de la tierra. Amén. ¿Usted sabe cuánto es eso aproximadamente? Se cree que en este momento, según las estadísticas mundiales,
se cree que hay aproximadamente 8.000 millones de personas en la tierra. ¿Cuánto es la cuarta parte? 2.000 millones de personas. ¿Ah? Con razón la muerte va a estar por ahí cabalgando, hermano. Amén. Eso no le dice nada. Dios es tremendo, man. Ese es el rollo, una representación del rollo, porque dice que el Padre, el que estaba sentado ahí en el trono, tenía un rollo en la mano, y el Cordero vino y tomó el rollo, porque no se halló quien pudiera abrirlo. Entonces Juan lloraba mucho, dice el capítulo 5, y un ángel le dice: no llore, he aquí el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él es digno de desatar sus sellos, de romper sus sellos, de abrir el rollo, man. Amén. Por eso Él empezó a desatarlos. ¿Para qué? Para que se cumpliese todo lo que Dios había hablado, porque todo estaba escrito en los profetas. Estos sellos no son juicios, oiga bien, que se llevan a cabo al comienzo de la tribulación, sino que describen la condición durante toda la tribulación, a causa de los juicios y acontecimientos que suceden en ella. A veces se piensa que son juicios en una secuencia cronológica al principio de la tribulación y que luego siguen las trompetas o las copas. Y las copas. No es los sellos, porque ¿qué encontramos? 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Entonces la gente tiene la idea de que son 7 cosas que suceden después, en orden cronológico, las otras 7 y después las otras 7. Pues no sucede así con los sellos. Sí con las copas, con las trompetas y las copas, pero no con esto, porque esto describe la condición general durante todos los 7 años de tribulación. Amén. El quinto sello, Apocalipsis 6, 9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces ese quinto sello nos está mostrando debajo del altar allá en el cielo las almas de los que ya habían sido decapitados por el anticristo, muchos de ellos en la tribulación, pero que faltaban otros, claro, porque abarca todos los que van a morir en la tribulación por causa del testimonio que tenían, porque eran cristianos, se guardaron para Dios. Cuando vino el rapto, se quedaron, porque vivían una vida descuidada. Amén. Pero entonces se dan cuenta que era verdad lo que la palabra decía, y ahora sí se consagran. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, como saben lo que va a pasar, porque conocían la palabra, entonces mejor se hacen matar por Cristo que seguir al anticristo. Vea, una representación ahí del altar. No vemos ahí ningún Dios, porque a Dios nadie le ha visto. Describe los que prefieren morir torturados o decapitados antes que negar a Cristo durante toda la tribulación, los que resucitarán al final de la tribulación y comienzo del milenio para reinar con Cristo. Miremos 2 versículos, 2 pasajes. Miren.
Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Sí ve? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí está ese grupo, hermano. Las almas de los no son. Puede también que sean inconversos que se convierten, pero en su mayoría es gente que se quedó después del rapto y que conocía la palabra, que me imagino que también le hablaron a otros y ahí se suman, pero es una gran multitud. Amén. Se les da ropas blancas porque ya son dignos en ese momento. Mire, con palmas en las manos. Pero dice Apocalipsis 24: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. Mire que habla de gente que estuvo en la tribulación, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Tampoco está hablando de la iglesia, porque la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Y mientras sucede la tribulación, la iglesia estará en el cielo, en el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, que son los dos eventos que se van a llevar a cabo en el cielo mientras aquí hay tribulación. Amén. Entonces vemos allí la multitud con palmas en las manos, y acá los que están sentados en tronos porque recibieron facultad de reinar. Se hicieron decapitar, se hicieron torturar, prefirieron padecer que negar a Cristo. Amén. No va a pensar usted, hermano, que no, entonces si me quedo no hay problema, yo no niego a Cristo. Si quiere, arriesgue, haga la prueba. El sexto sello. Entonces eso nos habla el quinto sello. Amén. Esa gran multitud debajo del altar. El sexto sello, capítulo 6, verso 12 en adelante, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Mire que si esto fuera la descripción de un terremoto que hay en el comienzo de la tribulación y que después seguían otros juicios, no coincide, o sea, no encaja, no cuadra. ¿Por qué? Porque dice que el cielo se enrolló, se desvaneció como un pergamino que se enrolla. O sea, está hablando de las catástrofes naturales que va a comprender todo el gran día del Señor. El día del Señor es algo muy tremendo. Es una mirada global
para que me entienda, de lo que Pedro dice, que los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados, etc. ¿Sí? Una pequeña representación, el sol, la luna roja, un terremoto, ¿sí? Pero entonces está señalando es como una catástrofe, o como va a ser tratada la naturaleza al punto que va a llevar en el gran día de la ira de Dios, que no es un día de 24 horas. Amén. Este sexto sello describe cómo será en todo este día del Señor como tal, desastres geológicos en toda la naturaleza, como si fuera un solo acontecimiento de este terremoto, pero son la condición a la que se lleva la creación por los continuos juicios y desastres resultado de la tribulación. Debido a los juicios, terremotos, como vamos a ver en las copas y en las trompetas, que sí son juicios ya que se desencadenan, la naturaleza de la tierra, el cosmos, el sistema va a quedar totalmente en caos. Amén. Aleluya. El séptimo sello, Apocalipsis 8, del 1 al 2, dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Ahí sí, por eso hay un silencio, hay una expectativa, incertidumbre, como cuando uno dice que quedó pasmado, un pasmo por lo que sucederá ahora que comienzan los juicios. Ahí sí van a comenzar estos juicios. Las trompetas nos hablan de los juicios derramados durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. Las trompetas señalan los primeros 3 años y medio, que con esos juicios que empieza la naturaleza a irse llevando a ese caos terrible que nos habla ese sexto sello. Amén. Se les dan 7 trompetas, juicios. Amén, hermano. La primera parte de la tribulación, usted va a encontrar en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis la expresión 3,5 años, 42 meses, que es lo mismo, tiempos y medio tiempo, que es lo mismo. Todo apunta a 3 años y medio, que es lo que dura la primera parte de la tribulación. La segunda parte es a lo que se llama la gran tribulación. Toda ella es la tribulación. Los primeros 3 años y medio es tribulación, pero ya en los 3 años y medio segundos, como es tan intensos los juicios, se le llama en la Biblia la gran tribulación. Amén. ¿Todo claro? ¿O alguna pregunta? Puede preguntar si tiene alguna duda. Sí, hermano. Yo quiero saber si esa gente que se va a hacer decapitar va a reinar solo 1000 años o van a estar con eternidad. No, lo que pasa es que los 1000 años apuntan acá a la tierra. Entonces van a reinar con Cristo esos 1000 años aquí en la tierra. Pero ellos pasan a la eternidad. Claro, que ya son salvos. Ellos se hicieron morir por Cristo. Bueno, ese es el capítulo 6. Cogimos parte del 8 y del 7 porque hablaba de personas o acontecimientos de esos sellos. El capítulo 7 es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. ¿Ve? Como cuando uno está contando una historia. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de una historia, la historia del Apocalipsis, de la tribulación, y uno dijera: recuerde lo que sucedió en tal parte, tal cosa, ¿sí?
y cuenta otra historia dentro de la historia, un paréntesis. Eso es el capítulo 7, es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello, que los que estaban debajo del altar en el quinto sello son los salvos de la tribulación, y además la selección de los 144,000 israelitas predicadores del evangelio del reino en la tribulación. Yo quiero que usted también entienda y aprenda algo. Una cosa es el evangelio que se predica hoy. Nosotros, la iglesia, predicamos el evangelio de salvación, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Que cree y acepta al Señor es salvo. Pero en la tribulación se va a predicar el evangelio del reino, que también es para salvación, obviamente. Pero es que primero viene el reino, lo que los judíos siempre han esperado. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo, le dijeron a Jesús. Y no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Le contestó el Señor, ¿verdad? Porque el reino es ese periodo de 1000 años que Dios le prometió a Israel y a la humanidad, donde Él mismo va a gobernar desde Jerusalén y va a gobernar con la iglesia, que ya ha sido salva por el evangelio de la gracia de Dios. Entonces se va a predicar el evangelio para que los judíos reciban el reino prometido. Pero obvio, claro, que al recibir el reino, al recibir a Cristo, aceptar ese mensaje, pues también van a ser salvos. Amén. Pero hay una pequeña diferencia entre eso, por eso hay partes en la Biblia donde se habla del evangelio del reino. Amén. Estos 144,000 israelitas, ahí no hay gentiles. Y la Biblia en el capítulo 7 es clara en especificar 12,000 de cada tribu, de Isaacar, de Zabulón, de Judá, etc. ¿Sí? Son predicadores del evangelio del reino. También va a haber 2 testigos, va a haber un ángel que va a pasar por el cielo con una trompeta predicando, y le aseguro que habrá mucho gentil por ahí sufriendo persecución, escondiéndose, que también estará predicando el evangelio a la gente, porque ahora entendieron que era como les decíamos los predicadores de hoy en día y que ellos no lo quisieron atesorar bien. Amén. Entonces el capítulo 7 de ese paréntesis nos habla de la gran multitud salva ante la gran tribulación y de la selección de los 144,000 predicadores del evangelio del reino. El capítulo 8, versos 3 al 6 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Oiga, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo terremotos, voces, relámpagos y un terremoto. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. O sea que esto es como un preámbulo que Dios señala por qué vienen los juicios a la tierra. Entonces ahí está el incensario y lo arrojan a la tierra para decirle a los ángeles: listo, van a empezar los juicios de la tribulación. Amén. Las 7 trompetas. Los juicios vienen a causa del pecado y la maldad del hombre, pero también en respuesta a la oración de los fieles. Amén. Nuestra hermana Estela hace un momento nos decía que si sentíamos la carga por Colombia, ¿verdad? Hay que orar por Colombia, hermano. Pero no por las montañas de Colombia, ni los ríos, por las almas perdidas en Colombia, hermano.
por la condición de este país, porque sus directivos, inspirados por las tinieblas, los llevan al caos. Amén. Entonces hay que orar, y esa oración es contestada. Hay respuesta a la oración de los fieles. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Amén. De hecho, los juicios de la tribulación, las 7 trompetas, o los juicios de las trompetas, los juicios de las copas de la ira de Dios, ya dijimos, son por el pecado y la maldad del hombre. Claro, Dios está enjuiciando la tierra por su pecado, por su maldad. Pero a la vez, para responder, y por eso toman las oraciones de los justos y lo mezclan allí en el incensario, porque el incienso es símbolo de la oración que sube. Por eso el sacerdote en el lugar, en el tabernáculo, batía el incensario, el humo subía a la presencia de Dios, como la oración sube. Eso es incienso. Nosotros hoy no tenemos un incensario como el sacerdote y lo batimos con el humo para que suba, no. Hoy somos nosotros los incensarios que oramos a Dios y la oración sube al cielo, hermano. Y Dios contesta. Amén. Pero hay que vivir agradando a Dios, hermano. Porque nosotros queremos que Dios nos conteste las oraciones, pero no agradamos a Dios en todo. Amén. Primera trompeta, 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Mire, por eso es que la naturaleza, como veíamos en el sello, llega a un momento de un caos terrible, man. Porque es que Dios va a renovar todo esto. Por eso dice, para enjuiciar a los que destruyen la tierra, porque el hombre ha destruido la tierra. Amén. Entonces Dios dice, quieren dañar la tierra, tenga, yo les ayudo. Lanzó, hermano, granizo y con fuego mezclados con sangre a la tierra, y se murió. La tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó la tercera parte de la hierba verde. Imagínense, hermano. 8:8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Con razón, uno de los sellos nos hablaba de hambre. Imagínense, la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes del mar. Imagínense cómo es afectada la pesca. Alimento. En este momento usted ve el comercio de comida o de alimento marítimo. Eso es toneladas, ¿sí o no? Ahí viene el hambre y la muerte, claro. La tercera trompeta, 8:10 dice, y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces ahí vemos cómo es que Dios va diezmando para llegar a la cuarta parte de los habitantes, y luego dice por ahí en otra parte que la tercera parte de los habitantes, y así. Dios va con las fieras del campo, ya vimos, de esta manera. Amén. Uno lo que tiene que saber es que Dios es veraz, y Él lo hace. Amén. La cuarta trompeta,
capítulo 8, verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Esto es muy común, diría yo. ¿Por qué? Hace algunos años hubo un eclipse a la 1 de la tarde y hasta las gallinas empezaron a cantar porque se fueron a acostar. ¿Sí o no? Yo creo que ustedes se acuerdan de eso. Se hizo de noche y era la 1 de la tarde. Entonces, ¿por qué va a ser difícil para el Señor esto? De oscurecer la tercera parte del día. Tinieblas. Eso es cuando hay guerras, muerte, hambre. Hay tinieblas. Amén. Los juicios de Dios, hermano. La cuarta trompeta. La orden de Dios para que se cierre la luz, se acabe la luz. Capítulo 8, verso 13 dice: y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Van 4 y faltan 3. Y ya están diciendo, un ángel está diciendo: ¡ay! Si un ángel dice ¡ay!, ¿qué podríamos decir nosotros los seres humanos? Bueno, los que se queden. Yo no, con la ayuda del Señor. Los 3 ayes de los últimos 3 toques de trompeta. La quinta trompeta, capítulo 9, verso 1. Aquí empieza el capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. O sea que no es una estrella de esas que usted ve titilando. Es que donde una estrella caiga a la tierra no queda nada. Porque una estrella es mucho más grande que la tierra. El sol es una estrella. Y es millones de veces más grande que la tierra. Aquí es un simbolismo de un ángel que se le da la llave del pozo del abismo. O sea que esto nos habla el pozo del abismo. La quinta trompeta, el primer ay. Con razón dice ay, porque es que mire, un pozo se abre, se le dio la llave, o sea, se le dio la autoridad para abrirlo. No es que le hayan dado una llave, hay que entender el simbolismo bíblico. Figuras retóricas. Amén. No es que le dan una llave literalmente, tonga, vaya ahora al pozo del abismo y llegó y no. Se le dio la autoridad. Es la forma de Juan decirlo para que entendamos. La autoridad, el poder de abrir, de permitir que salieran estas bellezas de langostas. Mire lo que pasó. Langostas que atormentan a los secuaces del anticristo, los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. En aquellos días los hombres buscarán la muerte. ¿Se acuerda que leímos ya en uno de los sellos? Que se metían en las cuevas y decían a los montes: caed sobre nosotros. Bueno, aquí está corroborando eso, porque dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Amén. Lo que describe el sexto sello: langostas con caras como humanas, cabello de mujer, dientes de león, corazas de hierro, cola de escorpión. Demonios, hermano. Demonios con su rey Abadón o Apolión. Amén. Tremendo, hermano. Y van a atormentar los hombres durante 5 meses. Usted sigue leyendo ahí en el capítulo, en ese pasaje. Vienen a atormentar, no a matarlos. Sería muy fácil.
Primero los atormentan. Y el tormento es como cuando el escorpión hiere al hombre, dice la Biblia. Cosa terrible, man. La sexta trompeta. Capítulo 9, verso 13 y 14. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. 4 ángeles están atados para el día y la hora que Dios ha determinado, hermano, en la gran tribulación. Ese es el segundo ay. 4 ángeles, los 4 ángeles del Éufrates, comandando. Esos 4 ángeles, ¿qué es lo que van a hacer? Van a salir a comandar 200 millones de jinetes con corazas de fuego, las cabezas de los caballos como de león, de su boca sale fuego, humo y azufre, sus colas semejantes a serpientes, preparados para la hora, día, mes y año. Está señalado, hermano. Por eso es que uno no puede pensar, no, Dios es bueno y esto todavía no se va a acabar. No sabemos si todavía o cuándo, pero ya Dios tiene un día señalado y este segundo ay no puede pasar de ese día, porque ya Dios lo señaló, ya está determinado. Como cuando usted dice, el 17 de enero vamos a hacer un ayuno, ya está determinado, ya está, ese es el día. No, Dios, vamos a ver si de pronto se hace. No, ya está señalado. Ya Dios señaló un día, la hora, el día, el mes y el año. Preparado, hermano, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Santo. Entonces dijimos que aproximadamente hay 8.000 millones de personas en la tierra y que va a haber una mortandad de la cuarta parte, o sea, 2.000 millones, entonces quedarían 6.000. ¿Y cuánto será la tercera parte de 6.000? Otros 2.000 millones. O sea que ya va a la mitad de la humanidad. La tribulación no se llama tribulación porque sí, por los efectos, por la situación de ese tiempo, hermano. Amén. La séptima trompeta, Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Mire, el séptimo ángel toca la trompeta y entonces uno dirá, ¿y entonces por qué hay? Esto no es tan grave como los otros 2. ¿Sabe por qué? Porque dice, los reinos del mundo han venido a ser, ya va a concluir. Y por eso es que se abre la puerta para las 7 copas de la ira de Dios, porque es que no son de comparar. Estas son 7 trompetas, son juicios, pero las copas son llamadas las copas de la ira de Dios. Ay, ya se va a acabar. Han venido a ser de nuestro Señor. Es el anuncio de la consumación de las cosas. Ya solo faltan las 7 copas de la ira de Dios, los últimos juicios. Imaginen los que hemos visto, hermano, que solamente con los 4 ángeles y su ejército, 200 millones de jinetes, se murieron 2.000 millones de personas. ¿Cómo serán las copas? Capítulo 10. Y vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza,
y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Este es otro paréntesis que se da en el libro de Apocalipsis, el ángel y el librito. Dios tiene un propósito, el anuncio de que el tiempo no será más. O sea, se acaban los juicios de las copas y ya. Hasta ahí el tate quieto para el anticristo. Una etapa más en los propósitos y los planes de Dios. La culminación del misterio de Dios, donde el tiempo para el cumplimiento de sus promesas se acerca, para el milenio. Y la palabra de Dios debe ser recibida, internalizada, comida. Por eso le dice al ángel: come este libro que yo te doy, y proclamada, a pesar de sus implicaciones difíciles para algunos. O sea, la palabra de Dios tiene que ser predicada de por donde dé. Será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino a todas las naciones está refiriendo directamente a la predicación del evangelio en la tribulación, para darle culminación, para darle final. Amén. A los propósitos de Dios. Un paréntesis ahí, el ángel y el librito. El capítulo 11: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Otro paréntesis no cronológico, que simplemente nos dice que Dios también en la tribulación va a levantar 2 testigos, 2 hombres poderosos, los llaman los 2 olivos de Dios, para predicar el evangelio también, pero con señales y prodigios, como hacía Moisés y como hacían los profetas de Dios, a quienes el anticristo va a matar, pero Dios los va a resucitar para testimonio a todo el mundo, hermano, a ojos de todo el mundo, porque dejarán los cuerpos muertos allá en la ciudad de Jerusalén, y Dios los va a levantar a ojos de todo el mundo, para que se den cuenta quién es Dios. Amén. Ellos habían atormentado al mundo con su predicación del evangelio del reino durante la primera parte de la tribulación. Durante los primeros 3 años y medio predicaron estos hombres, hermano, el evangelio. Habían atormentado al mundo, hermano. Imagínense. Es que el evangelio para el impío es un tormento. El evangelio es una gloria y una bendición para el justo, para el que lo acepta y lo recibe. Para el otro, eso es mejor dicho. Como dice Pedro, es mejor que no hubieran conocido, que no se hubieran arrepentido, que después de haber conocido el camino de la verdad se vuelvan atrás. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Entonces el capítulo 11 son los 2 testigos. Capítulo 12, otra especie de paréntesis: la mujer y el dragón. Amén. Capítulo 12, versos del 1 al 3 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. La mujer y el dragón. La mujer es Israel. Hay muchos detalles que la identifican. Israel, porque está encinta, va a dar a su hijo, y su hijo va a regir a las naciones con vara de hierro, Cristo, porque eso lo dice la Biblia. Las 2 estrellas nos hablan de las 12 tribus que se formaron por los 12 hijos de Jacob o Israel. Amén. El dragón es el diablo, siempre parado al frente de la mujer con el fin de devorar a su hijo, siempre buscando dañar al Hijo de Dios. Y este arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo a la perdición. ¿Sí? Cuando el diablo se rebeló,
se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo, señalados aquí como la tercera parte de las estrellas en el Apocalipsis. El dragón persigue a Israel, por eso dice que está al frente bregando a devorar, porque siempre el diablo ha querido destruir a Israel. Usted ve, por ejemplo, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 40, cómo mató Hitler, el instrumento del diablo en ese momento, a 6 millones de judíos, hermano. 6 millones en los campos de concentración. Hay una cantidad de películas que hablan sobre eso, basadas en la vida real. Amén. El dragón siempre ha perseguido a Israel, pero en la tribulación lo va a perseguir también. Pero Dios lo va a llevar al desierto, dice, en las grandes alas del águila. Entonces se supone uno que puede ser en aviones. Pero de alguna manera Dios los va a guardar en el desierto durante 1260 días, que son 3 años y medio. Esto nos sugiere, por eso, nos sugiere que va a ser en el momento, el anticristo hace un pacto con Israel y dice que a la mitad de la semana, dice Daniel 9:27, él rompe el pacto y el Señor Jesucristo habla de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. ¿Sí? La abominación desoladora fue, en los días de Daniel, fue Antíoco Epífanes, que sacrificó una cerda en el lugar santísimo. Por eso los macabeos se levantaron y derrotaron a los sirios y purificaron o rededicaron nuevamente el templo a Dios. Pero eso fue lo que se llamó la abominación desoladora, el sacrificio de esa cerda, animal inmundo para Dios, en el lugar santísimo, en el altar de Jehová. Entonces se cree, porque el Señor Jesucristo dijo que cuando oigáis de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, está apuntando al futuro y al pasado a la vez. Se cree que el anticristo, por segunda de Tesalonicenses, que dice que se sentará en el trono de Dios, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, el anticristo se va a sentar ahí y va a decir que él es Dios. Entonces los israelitas dicen, ¿de qué le pasa? Entonces va a haber un enfrentamiento allí, ellos no van a aceptar eso. Entonces donde el anticristo a la mitad de la semana va a perseguir a Israel, pero Dios lo esconde en el desierto por 1260 días, o sea, la segunda parte de la tribulación, o sea, el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Amén. Como Israel es guardado por Dios, al diablo le da rabia y entonces persigue a la otra simiente de la mujer, o sea, los cristianos que quedaron del rapto. Los va a perseguir, los va a matar, porque la Biblia lo dice, que le es permitido perseguirlos y vencerlos. Amén. La otra simiente de la mujer. Por eso no conviene quedarse, hermano. Amén. Hay que vivir para Dios y escapar de la ira que vendrá. Capítulo 13. Vamos a dejarlo como conexión. Capítulo 13 nos habla de las dos fieras, las dos bestias. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa primera bestia es el anticristo. Verso 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El dragón disfrazado de cordero, eso es un religioso. Eso habla del falso profeta. Amén. El líder político, el anticristo; el líder religioso, el falso profeta. Amén. Que va a estar
liderando la iglesia universal, la iglesia ecuménica. Ya hoy en día usted puede leer sobre eso y hasta oír noticias de lo que se llama el Concilio Mundial de Iglesias, el ecumenismo, donde se está buscando que todas las religiones se unan en una macroiglesia, en una sola iglesia universal, preparando el terreno para el falso profeta que la va a liderar en la tribulación, a la cual nosotros no nos podemos unir por nada. Amén. Entonces, con la ayuda del Señor, en otra oportunidad veremos este capítulo 13, algunos detalles, y seguiremos con la cronología hasta el capítulo 22.